¿Por qué? Lo de 300 Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero lo de quítalo. No, pero claro. Bueno, vamos a ver ahora una pequeña presentación que he hecho en PowerPoint, simplemente para hacer, digamos, un pequeño resumen sobre cómo es Logo, las características que tiene Logo, incluso haceros mención que yo estoy en el mundo de la automatización gracias a un dispositivo como este, porque mi primer proyecto de automatización fue basado en un dispositivo como Logo. Por tanto, os voy a contar la historia de cómo cuáles fueron mis inicios para poder llegar a donde he llegado hasta ahora. Bueno, pues este es nuestro dispositivo Logo, aquí lo veis en dos capturas. Está formado por, en su parte superior, un número de entradas, en este caso 8, la alimentación también se le da también por la parte de arriba. Tenemos Logo en versión 220 voltios y 24 voltios también. El que me han dejado los chicos de Siemens para que yo pueda preparar este tutorial y para poder investigar un poco sobre Logo es la versión 230 voltios, es decir, puedo alimentar directamente a 230 voltios a Logo y que sus entradas, todo o nada, sus entradas digitales también las puedo alimentar a 230 voltios. Luego dispone de 4 salidas a relé de 10 amperios, ¿de acuerdo? Dispone de una tarjeta o una ranura para colocar una tarjeta en SD. Hay versiones con display y sin display. En este caso, la que tenemos aquí es la versión con display. Dispone de los distintos botones de navegación en su parte frontal para que puedas acceder a modificar parámetros de Logo, como por ejemplo la fecha, la hora, el idioma, el programa que has diseñado. Todo eso lo puedes modificar con los botones de navegación. Y bueno, os voy a contar ahora mi primer proyecto en el mundo de la automatización, cómo fue y deciros que bueno, que fue gracias a un dispositivo como Logo. Mirad, yo hace muchísimos años, mucho tiempo, trabajaba en una empresa de instalaciones eléctricas donde yo era el ingeniero de la empresa, yo realizaba los diseños de las instalaciones que había que ampliar, modificar o hacer cualquier tipo de acción sobre un proyecto de instalaciones eléctricas. Bueno, pues teníamos un cliente por aquel entonces que tenía una cadena de supermercados y a mí se me ocurrió hace muchísimo tiempo coger un dispositivo como Logo y realizar una pequeña automatización en un supermercado. ¿Qué tipo de automatización iba a hacer yo en ese supermercado? Bueno, pues yo cogí un Logo que tenía 8 entradas y 4 salidas y las 4 salidas se las repartí para realizar el control de los circuitos de fuerza y los circuitos de alumbrado que hay en un supermercado. Luego también le coloqué un módulo de expansión donde a través de una señal analógica resesionaba la temperatura del supermercado. Utilizaba dos módulos de señales analógicas para recibir dos temperaturas, que una sonda la colocaba al principio de la tienda y otra al final de la tienda, para poder sacar un valor medio de la temperatura de la tienda y en función de eso y una temperatura de consigna realizar el control de clima del supermercado. Luego, como señales de entrada, lo que tenía era la señal de un relé que estaba conectado a la centralita de la alarma del supermercado, de tal manera que cuando alguien desactivaba la alarma como indicando que iba a entrar a trabajar a la tienda, pues se activaba todo el programa que yo había realizado dentro del Logo. Cuando tú activabas la alarma que indicaba que te ibas del supermercado a casa ya porque ya era de noche, pues se permanecían las luces 5 minutos encendidas para que los empleados pudiesen desalojar el supermercado y después se apagaba todo por completo. En un día normal, el programa que yo había realizado al dispositivo era que cuando tú desactivabas la alarma para entrar a trabajar, pues se conectaban un tercio del circuito de alumbrado, es decir, una luminaria de cada 3. De esta forma ahorrábamos mucha energía. Tener en cuenta que a lo mejor los empleados de un supermercado entraban a trabajar no a la hora de apertura al público, sino entraban a trabajar mucho antes porque tenían que reponer las estanterías con lo que llegaba del camión, a reponer los productos, a limpiar, a hacer ese tipo de trabajo que se hace antes de abrir el establecimiento al público.
Bueno, pues nosotros pues lo que hacíamos es que encendíamos, conectábamos un circuito de alumbrado, no conectábamos en la climatización y cuando llegaba la hora de apertura al público, 5 minutos antes conectábamos el resto del alumbrado y conectamos la climatización. Al final del día, cuando llegaba la noche, lo que hacíamos es que media hora antes de lo que es el cierre del establecimiento, desconectábamos un solo circuito de alumbrado, es decir, una luminaria de cada 3, y de esa manera lo que hacíamos es que al mismo público le decíamos que ya llegaba la hora de que terminaran de hacer sus compras, de acercarse a la caja registradora y pagar los alimentos que se iban a llevar. Y también desconectábamos el aire acondicionado media hora antes. Con este detalle de conectarlo todo cuando llegaba al público y desconectar parte cuando media hora antes del cierre de la tienda, eso multiplicado por todos los días del año que abría el establecimiento y multiplicado por todo el tiempo que el supermercado trabajaba, pues era un ahorro muy importante. Cuando la empresa aún así tenía muchos establecimientos por toda España de este tipo, pues el ahorro era aún mayor. Y todo lo habíamos solventado con un dispositivo como Logo. ¿Esto cómo se incorporaba? Pues esto se incorporaba de forma muy sencilla a un cuadro eléctrico ya existente, donde tenía que intercalar una sonda de temperatura y tenía que intercalar unos contactores para saber qué cargas tenías que permanecer encendidas o qué cargas tenías que desconectar. Simplemente lo hacíamos con contactores. Ahí fue mi primer contacto con el mundo de la automatización. Ahí me di cuenta que dándole vueltas a la cabeza, teniendo una buena idea y con muy pocos recursos, podías conseguir un proyecto importante para un cliente o podías conseguir ahorros importantes para un cliente. Esto digamos que fue el inicio de hasta donde he llegado. Es decir, fue lo que me metió ese veneno en el cuerpo de la automatización, de poder controlar cosas, de poder conectar, desconectar cosas. Y bueno, luego ya toda mi vida, mi trayectoria profesional fue intentar aprender lo máximo que yo pudiese del mundo de la automatización. Luego al final acabé en esto del mundo KNX porque, bueno, me gustó mucho el mundo KNX y considero que es la mejor opción para el control de edificios o control de instalaciones, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la parte más importante de este tutorial, es la pasarela KNX de Logo. Como veis, a la izquierda tenemos a Logo, a la derecha tenemos su pasarela y bueno, la verdad es que cuando yo me enteré que Siemens sacó la pasarela a KNX, bueno, me volví loco porque conozco la potencia con la cual puedes trabajar con Logo y el hecho de que puedas tener una pasarela a KNX, pues la verdad es un punto a favor. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Logo ya de por sí, en la versión 8, que es la que está en este momento, dispone de mucha potencia en la cual en el mundo KNX la necesitas con distintos dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Logo, por ejemplo, dispone de un montón de funciones lógicas para realizar proyectos complejos de funciones lógicas. Esto en el mundo KNX tendrías que comprar un módulo de funciones lógicas. Luego también Logo tiene incorporado un web server bastante interesante. Esto en el mundo KNX tendría que colocar un web server que te permitiera conectarte de forma remota con la instalación. Es decir, con un solo dispositivo me estoy ahorrando varios dispositivos en KNX. Luego, el hecho de que sacaran la pasarela, bueno, tenían que sacarlo sí o sí, porque luego está muy introducido dentro de lo que es el sector industrial y el hecho de que ese sector industrial, por ejemplo, una nave industrial, las instalaciones como alumbrado, clima, circuitos de fuerza, contra incendio, alarmas técnicas, no se pudiera hacer o no se pudiera asociar a un entorno KNX, pues digamos que faltaba. Y Siemens ha dado el paso sacando al mercado su pasarela KNX para poder sacar todas esas funciones que están en el entorno industrial y poder hacerla a través de su dispositivo Logo. Pero bueno, todo no va a ser bueno de lo que es hablar de Logo. Voy a decir algo que realmente me parece un poco en contra, ¿no? Algo de decir, voy a decir algo malo, ¿no? Porque si no parece que estoy haciendo publicidad aquí de Logo, ¿no? Pues mira, una de las cosas que realmente no me ha gustado de Logo es que para tú realizar un proyecto Logo tienes que trabajar en 3 software. Uno, el software de edición, donde vas a hacer el programa de Logo, donde vas a poner todas las puertas lógicas, las programaciones horarias, los condicionantes, donde vas a marcar las entradas, las salidas, es decir, cómo tiene que funcionar el Logo. Por otro lado, si vas a utilizar el web server, necesitas otro programa para poder realizar tu supervisión o tu visualización del web server. Este software se llama Logo Web Editor. Y por último, tienes que trabajar
tu software en ETS5 o ETS6 para que la pasarela de KNX de logo funcione y se comunique con logo. Por tanto, si tú vas a hacer un proyecto con logo y lo quieres hacer en una supervisión web, cuenta que ese proyecto tiene que pasar por 3 software con los cuales tienes que trabajar. Esto, digamos que es el único inconveniente que le puedo poner a el tema de logo. Por el resto, solo son ventajas. Bueno, os voy a poner un caso para que veáis un caso de cómo se cablea o un caso práctico de cableado, que es, por ejemplo, para realizar el control de la bomba de un pozo para realizar el riego de un campo de cultivo. Bueno, pues en este caso nuestro logo, como aquí veis en la transparencia, lo alimentamos directamente de la protección eléctrica porque hemos seleccionado un logo a 230 voltios. En caso de que el logo sea a 24 voltios tendremos que colocarle una fuente de alimentación y en la parte superior le vamos a colocar las entradas que nos hagan falta. Cuando vamos a realizar un control de riego de un campo de cultivo, por lo mejor estas entradas pueden ser, por ejemplo, la humedad de la tierra, puede ser, por ejemplo, la velocidad del viento, la temperatura, en fin, ciertas magnitudes que pueden provenir de dispositivos que no sean KNX, es decir, no nos gastemos el dinero en dispositivos KNX, sino que sean dispositivos convencionales, por ejemplo, la velocidad del viento, que a partir de 15 kilómetros por hora, pues que me cierra un contacto. Pues ese contacto que se abre o se cierra, me lo voy a llevar directamente a la entrada de logo. Tengo hasta 8 entradas para llevarle. Si me hace falta más, puedo colocarle el módulo de expansión a logo. Y nosotros, en función de esas entradas, realizaremos un programita en Logosoft que le diremos a logo lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? En este caso vamos a cerrar la salida número 1, que como digo puede aguantar en este caso hasta 10 amperios, para poner en marcha el contactor de la bomba del pozo que saque agua para realizar el riego de un campo de cultivo. Pero claro, esto es la parte de logo. Pero, ¿y la parte de la pasarela? Si nosotros ahora queremos poner en marcha esa bomba por medio del bus KNX, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, la pasarela simplemente tiene que estar conectada a 24 voltios y también tiene que tener conectado el cable bus de KNX. Claro, aquí podemos pensar una cosa y hay que tenerlo en cuenta. Si tú vas a comprar un logo a 230 voltios pensando que lo vas a comprar a 230 porque te vas a ahorrar la fuente de alimentación del logo, decirte que si vas a comprar la pasarela de KNX, la pasarela necesita una fuente de alimentación a 24 voltios, por tanto no te la vas a poder ahorrar. Eso quiere decir que sí o sí la vas a tener que comprar, ¿vale? Eso me ha pasado a mí cuando le dije a los chicos de Siemens, oye, mandarme el logo a 230 para que no tengan que colocar una fuente de alimentación. Y claro, cuando me mandaron el logo y después me encontré la pasarela, pues me di cuenta que la pasarela necesitaba fuente de alimentación a 24 voltios. Por tanto, hice el tonto. Dije, bueno, pues me pillo otra fuente de alimentación que tenga aquí en la oficina para poder poner en marcha la pasarela. Pero bueno, a lo que voy. Si ustedes os fijáis aquí en esta transparencia, aquí en este esquema, ustedes pueden ver el esquema bus, lo que es el cable bus, lo que es el esquema de mando, pero realmente cómo comunica logo con la pasarela y la pasarela con logo. Yo aquí no veo ningún cable que comunique entre ellos. O es más, a lo mejor podemos predecir que comunican entre ellos cuando son modulares. Es decir, cuando tú tienes a logo y le colocas un módulo de expansión, ese módulo de expansión se conecta a logo. Pero aquí no vemos que estén conectados, aquí están separados. Por tanto, ¿cómo comunica el uno con el otro? Pues porque los dos tienen una entrada RJ45 para conectar cable Ethernet y nos los vamos a llevar o bien a un switch o bien a un router donde a través de su dirección IP, cada uno la suya, se comunicarán entre ellos para realizar las distintas comunicaciones de controles que vayamos a hacer. En el programa de edición vamos a tener que colocar cuál es la dirección IP de logo y cuál es la dirección IP de la pasarela, ¿de acuerdo? Colocando esas direcciones IP de uno y otro, ellos se encontrarán en la red local, ¿de acuerdo? Deciros que si por un motivo determinado veis que con logos quedáis cortos, podéis poner tantos logos como queráis, es decir, luego podéis tener una instalación donde podéis colocar un logo por planta en un edificio o un logo por estancia, es decir, no pensar que solamente podamos colocar en una instalación un logo. Eso es otra ventaja. Ustedes pensar que en una línea bus podemos colocar un número de aparatos. Claro, aquí la pasarela cuenta como un solo aparato, pero luego lo que va a hacer es enviar la información de su programa a la pasarela. Y porque podamos tener programaciones horarias, web server, control lógico
aunque tengamos todo eso, no va a contar como muchos aparatos. Va a contar como un solo aparato que es la pasarela, porque el único aparato que va a constar aquí es la propia pasarela. Eso quiere decir que el hecho de que tú coloques un logo con su módulo de expansión, pues perfectamente puedes realizar en pequeñas instalaciones controles por planta. ¿Por qué? Porque tenemos un módulo de expansión con muchas entradas y muchas salidas. Por tanto, un solo logo con el módulo de expansión y una sola pasarela va a constar como un solo aparato. Y eso es importante tener en cuenta. En alguna ocasión he estado curioseando la página web de Siemens, pero sí es cierto que no la he visto en profundidad. Ahora que he tenido que preparar el tutorial de logo, es cuando la he estado curioseando en detalle y os tengo que decir que me ha encantado la parte que tienen de logo. Bueno, ni que decir tiene que en internet vais a encontrar muchísima información de logo y vais a encontrar proyectos ejemplo, foros, vais a encontrar muchos recursos para poder trabajar con logo que incluso os digo que en KNX no lo vais a encontrar. Es decir, me he encontrado muchas cosas en logo que realmente la he querido buscar en KNX, para el mundo KNX, y no las he encontrado. Por tanto, es un punto a favor que tengas tanta información para poder trabajar con logo. Una de las cosas que más me ha sorprendido de lo que es la página web es que tienes una parte de formación específica donde te pueden formar en el logo. Esta formación que tiene la página web de Siemens es una formación en vídeo, en español, muy bien explicada, aunque sí es cierto que esa formación, aunque está muy bien explicada, va muy despacio, lo puedes entender muy bien, pero sí es cierto que tienes que tener ciertos conocimientos de instalaciones eléctricas o automatización, porque si no te pierdes. Pero aún así es en un lenguaje muy claro y muy didáctico, y la verdad que se lo tiene muy bien diseñado esa parte formativa de lo que es el logo de Siemens. Dentro de lo que es también la página web, recordaros o deciros, porque me ha pasado a mí, que cuando me he querido descargar el software de logo, me ha pedido la página web que me tengo que registrar previamente. Cuando te registras previamente, pues se tardan 24 horas en que te validen esa solicitud para poder descargarte el software. Por tanto, si yo ayer fue cuando me registré en la página web de Siemens, hoy he recibido un correo electrónico diciendo que ya me habían validado el acceso y por tanto hoy ha sido cuando me he podido descargar los software para poder trabajar los tutoriales con logo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de todo el portfolio que tiene el logo. Tiene cosas muy interesantes. En primer lugar, como veis ahí, tiene dos versiones principales, que es la versión con display y la versión sin display. Entre una y otra, pues la diferencia está en el precio. ¿Cuándo voy a poner la versión sin display, que se supone que es más económica? Pues cuando a mí no me haga falta visualizar nada en ningún entorno, porque en alguna ocasión a lo mejor te puede hacer falta visualizar si están las entradas activadas, si están las salidas activadas, si quieres modificar el programa, quieres modificar la programación horaria, pues ahí sí vas a necesitar un display si no lo haces con tu propio ordenador, esos cambios. Pero claro, se te puede dar caso que no te haga falta. Bueno, pues compra la versión sin display, es más económica y funciona exactamente igual. Luego tiene un portfolio de módulo de expansión con entradas analógicas y con entradas digitales. Puedes poner como máximo, como viene ahí, 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y hasta 8 salidas analógicas. Por tanto, tú puedes tener un control con tus módulos de expansión de muchas entradas, muchas salidas, y por eso he dicho antes, como ejemplo, he puesto antes como ejemplo, el tema de que podéis controlar pequeñas instalaciones, por ejemplo, pequeños hostales, pequeños hoteles, donde queráis controlar, hacer distintos controles, pues lo podemos hacer un control por plantas. Podemos colocar un módulo logo con todos sus módulos de expansión y luego colocar su pasarela. ¿Cuántos dispositivos contarán? Uno. El único que cuenta es la pasarela, porque la pasarela solamente tiene su propia dirección física y te sirve de comunicación entre KNX y el mundo logo. Pensar que logo es un componente que está pensado para el entorno industrial, y en el entorno industrial todo lo que va relacionado con las instalaciones eléctricas, aguas arriba y aguas abajo, es muy importante calcular y proteger. Aquí logo tiene una gama importante de fuente de alimentación para que te despreocupes totalmente de eso. Y además, para su versión en 24 voltios tiene una fuente de alimentación de un módulo muy pequeñita que te permite
ahorrar espacio en aquellos cuadros que ya son existentes, que tienen que colocar un logo, una fuente y a lo mejor andas un poco corto de espacio. Pues disponen de una fuente muy pequeñita para poder ahorrar espacio en los cuadros ya existentes, los cuadros que te ves limitado con el tema del espacio. Con la comunicación, bueno, podemos comunicarnos a través de Ethernet, podemos comunicarnos a través de SMS y ahora podemos comunicarnos a través de KNX. Tener en cuenta que Siemens se preocupa mucho de que sus dispositivos puedan hablar o comunicarse los unos con los otros, por ejemplo, luego con un S7. Pues esto ya lo tienen solventado, bueno, no lo tienen de ahora, lo tienen desde hace ya mucho tiempo, el hecho de que haya esta amplia gama de comunicación para la interfaz, para lo que es el dispositivo logo. Y para aquellos que quieran un display o un panel de visualización mucho más profesional, deciros que Logo dispone de una gama de visualizadores pues mucho más bonitos, más amplios, más grandes, con muchas más funciones que el propio display que viene en la pantallita. Imaginaros que vais a colocar un logo en un cuadro eléctrico, pero luego necesitáis hacer una supervisión con unos botones de navegación, pues claro, no vais a ir a donde está el cuadro eléctrico simplemente para ver la pantallita de logo. Pues bueno, pues colocas este tipo de monitores o de visualizadores, lo puedes colocar en un pupitre de control, en la puerta de un cuadro eléctrico, en un sinfín de situaciones donde se queda mucho más profesional y mucho más visual que directamente verlo en lo que es el display tan chiquitito que dispone Logo. En su portfolio de software, para mí lo más importante son el software de edición, el software de edición web y el que vamos a utilizar para programas KNX, que es ETS 5 o 6 según la versión. Luego tiene dos software más, que es la herramienta de acceso y otro que es el demo software, pero bueno, eso sí no lo vamos a ver en estos tutoriales. Vamos a ver el software de edición y vamos a ver el editor web de Logo para que sepáis cómo se programa con un entorno web a través de Logo. Y aunque no lo creáis, Logo es un abuelo, viene desde hace ya mucho tiempo, ¿de acuerdo? Viene desde el año 95 y como veis aquí tenéis en esta transparencia toda la evolución que ha tenido Logo a lo largo del tiempo, donde en el año 2001 ya empezaron a dar una pensada a los chicos de Siemens y decir, oye, esto tenemos que ir poco a poco añadiendo cosas a este producto porque el mercado lo demanda, porque estamos suministrando mucho equipamiento y porque los propios instaladores nos dicen, oye, pues esto debería de incluirse, esto debería de hacer, y entonces están en continua evolución. Mirad, en el año 2003 ya empezaron a desarrollar una electrónica para darle un 50% ya más de velocidad. Luego en el 2000, eso en el 2003, en el 2005 ya teníamos controladores PI, rampa analógica. Luego en el 2007 ya teníamos display externos, señales analógicas, matemáticas, PWM. Luego en el 2011 teníamos ya comunicación Ethernet, teníamos la comunicación con la tarjeta SD. Y luego en el 2014 ya vino lo que es la comunicación SMS, la integración con KNX. Y como veis, luego ha tenido una evolución muy importante. Auguro que los chicos de Siemens seguirán evolucionando Logo porque es un producto muy económico, con mucha potencia y que lo vais a encontrar en muchísimas instalaciones. Como digo, el hecho de que ya tenga su pasarela KNX, a los integradores del mundo KNX, nos puede dar una ventaja brutal, porque lo que estamos haciendo con otros dispositivos que suelen ser más caros, como he dicho antes, un módulo lógico, como un programador horario, lo tenemos todo metido en Logo. Simplemente realizando un programa con Logo lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Como estoy hablando tanto de lo que es el programa de edición, si os parece bien, ahora voy a entrar al programa de edición y os lo voy a enseñar un poquito para que veáis cómo se funciona, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. ¿O qué? Lo de 300. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero